Vamos a leer los primeros 3 versículos para ahorrar el tiempo. Dice el Salmo 25 de la siguiente manera: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Todos leamos el versículo 2. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ahora vamos a brincar al versículo 20, lo leemos todos juntos. Dice: guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Todos unidos el 22. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Podemos hacer un cambio en el versículo 22 y podemos recitar o leer juntos diciendo: redime, oh Dios, a Emmanuel. ¿Les parece bien? Entonces diríamos: redime, oh Dios, a Emmanuel de todas sus angustias. Padre y Dios celestial, delante de tu presencia estamos esta mediodía. Estamos tan agradecidos contigo que nos hayas dado la vida y el alto honor y el privilegio de poder llegar a tu casa. Hoy, Señor, que nuestros oídos sean abiertos y que tu palabra bendiga nuestros corazones por medio de Jesús. Lo estamos pidiendo todo. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. En esta tarde quisiera compartir con ustedes bajo el tema: los beneficios de confiar en nuestro Dios. No sé si podamos tener en la pantalla lo mismo de atrás. Si se puede. No se puede. Ok, bueno, entonces no sé qué vayan a poner atrás, pero yo voy a leer mis notas, ¿ok? Muy bien. Los beneficios de confiar en el Señor, de tener nuestra confianza en el Señor. Cuando nosotros, hermanos, caminamos en esta tierra, esta vida presenta muchos desafíos. Y dentro de los múltiples desafíos hay algunos elementos que están más allá de lo que nosotros podamos resolver o de lo que nosotros podamos hacer. Y necesitamos definitivamente confiar, necesitamos poner nuestra confianza en alguien o en algo para poder tener certeza de que vamos a poder salir de nuestras crisis o de nuestras situaciones. El ser humano ha sido creado por Dios con la necesidad de confiar, con la necesidad de depositar su esperanza en Dios. Sin embargo, encontramos que el hombre, cuando tiene dificultades, no siempre la fuente de su confianza es Dios. La nación de Israel nos da grandes lecciones de que no siempre confiaron en Dios cuando enfrentaban adversidades. La nación era sitiada por enemigos más fuertes, más poderosos que ellos, y no siempre ponían su confianza en Dios. A veces la confianza estaba en un ejército mayor con mejores armas, y en vez de clamar a Dios, hacían las paces con ese ejército para que viniera a ayudarles contra sus enemigos. A veces la confianza se podía poner en ídolos. Las familias israelitas tomaban un árbol, lo cortaban, lo labraban, una parte la llevaban al artesano para que les hiciese un dios, y la parte que les sobraba de ese mismo árbol cocinaban sus alimentos. Eso lo dice el profeta Isaías. A veces los israelitas ponían su confianza en
la abundancia que tenían en sus alacenas o en la buena tierra que ellos poseían o en lo numeroso de sus ejércitos, porque a veces el ejército era muy numeroso y eran más poderosos que otros. Pero qué lindo es que en medio de todas las circunstancias nosotros podamos estar seguros de que podemos confiar en nuestro Dios. La Biblia nos menciona que este salmo nos dice que el beneficio de confiar en Dios es depender, es de saber que la ayuda viene de Él. Este salmo no nos presenta un contexto, no sabemos cuáles fueron las circunstancias que motivaron al salmista a escribir estas palabras. Los salmos anteriores, tanto el 24 como el 26, tampoco nos dicen mucho de la razón de este cántico o de este poema. Sin embargo, la vida cotidiana nos enseña que este salmo puede ser el cántico, puede ser el clamor, puede ser la oración de cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida. La expresión "a ti, oh Dios, levantaré mi alma" habla de una comunión. A ti, oh Dios, clamaré, a ti, oh Dios, esperaré, a ti, oh Dios, clamo, porque tú eres mi única ayuda. ¿Por qué razón el salmista puede levantar su alma a Dios y poner su confianza en Él? Por la naturaleza del Señor. Él puede confiar, Él puede orar a Dios porque confía en Él. Mientras otros podían orar a diversas deidades que no eran lo suficientemente poderosas como lo es Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra. El salmista nos dice que hay quienes ponen su confianza en alguien que no es Dios, que tiene manos pero no palpan, que tiene ojos pero no ven, que tienen oídos pero no escuchan, que tienen pies pero no andan, que tienen boca pero no hablan. Mas el Dios al que nosotros ponemos nuestra confianza y al que el salmista clama, Él tiene oídos y oye. Él oye el clamor de sus hijos. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder para los que tienen corazón perfecto para con Él. Nuestro Dios sí oye, sí ve, sí camina y nos tiene en sus manos. Dios es digno de confianza porque en su carácter y naturaleza Él es bueno. Dios nunca haría algo indigno para la humanidad o para usted o para su familia. En todas las escrituras encontramos referencias de la bondad de Dios, y aunque la bondad de Dios no siempre podemos entenderla, pero Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y no solamente es bueno, sino dice: recto es Jehová. En lo que Él dice y en lo que Él hace y en lo que Él demanda, Él es recto, Él es justo y Él es bueno. Podemos nosotros pensar que la bondad de Dios está más allá de nuestras circunstancias, pero aún en nuestras enfermedades, en nuestras escaseces, en nuestras pérdidas, podemos ver la bondad de nuestro Dios. Es difícil poder hablar de la bondad de Dios cuando tenemos un diagnóstico no muy favorable. Es difícil hablar de la bondad de Dios cuando una hija huye de nuestro hogar y se va con la primera persona que se le aparece en el camino.
es difícil confiar en la bondad de Dios cuando alguien entra a nuestra casa y se lleva nuestros bienes. Es difícil confiar en la bondad de Dios cuando alguien imprudentemente viene y golpea nuestro auto y huye. Es difícil confiar en la bondad de Dios cuando nos hablan de la oficina de recursos humanos para decirnos que ya hemos terminado nuestro tiempo en la empresa. Es difícil confiar en la bondad de Dios cuando nos duelen nuestras rodillas, cuando nuestra cintura nos duele, cuando nuestros órganos están afectados. Pero en medio de todas esas cosas, yo voy a confiar en la bondad de nuestro Dios. David lo había perdido todo. Dice la Biblia que en esas persecuciones que David tenía con Saúl, un día se hizo de unos hombres y construyeron una pequeña ciudad. David merodeaba los lugares junto con su ejército y robaban y asaltaban o hacían incursiones en diversas ciudades. Y había salteadores y robadores que cuando se dieron cuenta que no había hombres en la ciudad, llegaron y se llevaron a la esposa de David, a sus hijos, se llevaron sus posesiones y quemaron sus casas. Cuando David regresa con su pequeño ejército, ve a lo lejos una enorme humadera. No eran buenas noticias, no era buena señal. Alguien se había llevado lo que era de ellos. Cuando los hombres vieron esto, dice que lloraron en una gran amargura, en un gran llanto, y hablaban de apedrear a David. Qué difícil es cuando hay una desgracia y encontramos un culpable. Y lo más difícil es aceptar que nosotros no somos culpables, que los culpables son otros. Todos culparon a David. Todos empezaron a poner su mirada y todos empezaron a abrir sus bocas en contra de David y hablaban de apedrearlo. Era su líder, era su guía, era el que los comandaba. Pero cuando los días son malos, no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la pague. Y en este caso hablaban de apedrear a David, en vez de ser solidarios y decir vamos a salir de esta. Qué triste es cuando alguien dice: por tu culpa mamá se enfermó, por tu culpa papá falleció, por tu culpa perdimos la casa, por tu culpa estamos en este problema, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. Pero qué lindo es cuando alguien se levanta y se sacude las acusaciones y dice: yo voy a confiar en Dios. Mientras todos buscaban un culpable, David buscaba al Dios que podía darle la victoria. Y dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y entonces fue a buscar a estas personas y recuperó a su familia, recuperó los bienes y recuperó la paz. Cuando estemos en una crisis, no veamos a nuestro cónyuge como la fuente del problema. Veamos a Dios como la fuente en la que nosotros podemos confiar. Los beneficios de confiar en Dios es que Dios es el único confiable. Dios es lo único fiable aquí en la tierra. La Biblia dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El hombre puede decepcionarnos, el hombre puede abandonarnos porque no tiene la capacidad que Dios tiene. A veces alguien hace votos en un altar y dice: siempre te voy a amar, empeore o mejore tu cuerpo o tu suerte. No sé cómo diga su versión. Pero a veces esa confianza, esos votos son tan débiles que se rompen lamentablemente. A veces tenemos a nuestros niños en brazos y les decimos: hijo, nunca te voy a abandonar, siempre voy a estar para ti. Los vemos a los ojos y le decimos: nunca te voy a soltar de mi mano.
Y cuando el niño tiene un partido de fútbol o de algún deporte o una premiación o una asamblea, decimos no hay tiempo. A veces es difícil confiar en el hombre. Confiar en el hombre no es garantía. Confiar en Dios lo es. El carácter del Señor, en Él podemos confiar por su naturaleza, porque Él es Dios, porque Él es poderoso. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, nuestra confianza no será quebrantada, nuestra confianza no será violentada. Él es digno de absoluta y total confianza. Él es digno de absoluta y total confianza. Cuando nosotros confiamos en Dios, el tercer beneficio de confiar en Dios es que en el beneficio de la confianza en Dios está la victoria. Confiar en Dios, cuando ponemos nuestra confianza en Él, podemos estar seguros que hay victoria frente a los peligros. El versículo 16 dice: mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Confiar en Dios es tener la victoria frente a la soledad. David, el autor de este salmo, había sido traicionado por su propia sangre. Había recibido golpes duros en su alma profundamente. Su hijo Absalón se había rebelado en contra de él. Su hijo Amón, Adonías, que tenían su mismo ADN, que tenían su mismo nombre, se voltearon en contra de David. ¿Y qué decir de Antiofel? Un hombre que era el íntimo de David, era el hombre de todas sus confianzas, era el hombre al que David podía confiar sus secretos de estado, sus secretos familiares. Era su brazo derecho, era su líder. Sin embargo, Antiofel abandonó a David e hizo alianza con Absalón para levantarse y darle un golpe de estado a David. David sabe que se encuentra en peligro, se encuentra en soledad. David se encuentra con un corazón roto. El versículo 17 dice: las angustias de mi corazón se han aumentado. David se encuentra con un corazón roto. David se encuentra con lamento. El versículo 18 dice: mira mi aflicción y mi trabajo. El versículo 18 al 20 nos habla de que en algún momento de su vida siente miedo, al igual que usted y que yo. Y también David se encuentra con la desesperación, peligros, soledad, traición, corazón roto, lamentos, miedo y desesperación. Ante ese cúmulo de adversidades, ¿en quién podemos confiar? Solo, como hizo David, en Dios. ¿Qué haremos? ¿Con qué actitud enfrentaremos nuestros miedos o nuestras ansiedades? Confiar en Dios no es una convicción ilusoria, no es algo enajenante, no es algo en el que digan: es un cliché, es un remedio, tengo un problema. Confía en Dios, como solamente decirlo por decirlo. Confiar en Dios significa tener la seguridad de que su amor nos libera y nos redime y nos salva, y la confianza en Dios incentiva la esperanza ante los problemas. Preparan el camino, la esperanza prepara el camino para nuestra liberación, al igual que lo hizo David. Los problemas de la vida, en este salmo, escribe la vida como un viaje difícil. Y no podemos hacerlo con éxito por nosotros mismos.
la actitud más noble que el ser humano puede tener en este viaje es confiar en el Señor. Hay gente, David lo experimentaba, hay gente a la que hay que tener miedo por sus actitudes, por sus acciones, por sus maneras de ser. Hace unos días venía por Revolución, por como las 8 de la noche, y estaba esperando para agarrar a José Alvarado, y ahí se hace un poco de tráfico. Y una persona en el vehículo de atrás insistentemente estaba pitando. La reacción natural es ver por el retrovisor quién es. Pensé que me quería saludar, pero era un carro negro con vidrios polarizados, sin placas, y me siguió hasta aquí, hasta el HIV. Y la verdad es que sí tuve miedo, hermanos. Iba a hablar al 911. Sí siente uno miedo, porque hay gente mala. Ya me hacía yo en una charola de esas, en una hielera. Yo creo que van a ocupar 2. Se vienen 1000 cosas en la mente. ¿Y qué tal si este hombre se para, me dispara? Pues sí se veía mal. Se veía gente mala. Afortunadamente no le dije nada. Usted no sabe quién es el que pasa cerca de usted o alrededor de usted. Usted no lo sabe, ni yo tampoco, pero Dios sí lo sabe. Pero Él nos libra de todas nuestras angustias. Él nos libra de la gente mala. David pone su confianza en Dios, confía en la bondad divina, hace una oración, desata su confianza y su seguridad en Dios, tiene una alegría, una disposición, una claridad mental. Confiar en Dios nutre nuestra dependencia de Él y el reconocimiento de su naturaleza divina. Dios tiene interés en educarnos a que nosotros confiemos en Él. En una plaza pública allá en la ex Unión Soviética estaban los circenses o los cirqueros demostrando sus habilidades. Pasó un hombre con unas enormes bastones con llamas y los dominaba. Y luego pasó otro hombre arriba de un monociclo con grandes habilidades, hacía sus piruetas. De repente se puso un cordón como a 3 metros y un hombre se puso de espaldas, se acostó a lo largo sobre ese cordón y estaba caminando de un lado a otro y dijo: voy a hacer un acto y con esto voy a cerrar mi presentación, dijo este hombre. ¿Alguien querrá venir a aquí en esta parte de arriba y ponerse en mis hombros? Y yo voy a caminar por esta cuerda que le llaman cuerda floja. Y todos se miraron unos a otros y nadie quiso. Y él insistía: ¿habrá alguien que quiera ponerse en mis hombros y yo moverlo de un lado a otro en la cuerda floja? Y de repente alguien levantó la mano. Era un pequeño. Y una señora lo detiene y le dice: muchacho, no hagas eso, eso es muy peligroso. Dijo: sí, pero él es mi papá. A lo largo de la vida tendremos que caminar por cuerdas flojas, pero no se le olvide que el que tiene el control es nuestro Padre. Podemos nosotros confiar en el Señor. Confiar en el Señor nos
nos trae el beneficio del perdón. De los pecados de mi juventud, dice el salmista, no te acuerdes. Confiar en el Señor nos trae el beneficio de la instrucción. Dios nos instruye cuando nosotros confiamos en Él. Guíame por tus sendas, dice el salmista. El Señor muestra sus caminos y sus sendas. Confiar en Dios es didáctico, nos instruye. Confiar en Dios trae el perdón. Confiar en Dios trae liberación. Quiero que vayamos a la parte que dice conclusión. La confianza en Dios significa creer en Él. La confianza en Dios significa cambiar nuestras conductas. Dijo el salmista: el día en que temo, yo en ti confío. Aquellos confían en carros y otros en caballos. Pero dijo el salmista: mas nosotros de Jehová nuestro Dios haremos memoria. ¿Qué debes saber? Que Dios es digno de nuestra confianza, que podemos depender de Él. ¿Y por qué razón? Porque Él es inmutable, nunca cambia. Dios no es una persona un día, Dios no es voluble, Dios no es bipolar. Él nunca cambia. ¿Qué es someterse a la voluntad de Dios para nuestra vida? Es darle el control, es darle nuestra mente y nuestras emociones. Confiar en Dios es ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Antes la gente decía: mañana nos vemos, primero Dios. Vamos a hacer esto si Dios quiere. Se ponía en primer lugar a Dios. La confianza está en el Señor. Nuestra confianza debe de estar en Dios. Confiar en Dios es decidir creer en su palabra. Lo que Él ha dicho se cumplirá. Confiar en Dios es creer que Él nos ama. Confiar en Dios es renunciar a la manera de hacer las cosas a nuestra manera. Confiar en Dios es poner en Él nuestra esperanza. Confiar en Dios es buscarlo primero a Él que en la ayuda de otros. Confiar en Dios es encomendar nuestro plan a Él. Nosotros decimos: mañana iremos, comerciaremos y ganaremos, y haremos y construiremos y levantaremos y haremos. Pero Santiago dice: no digas así, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina, que mañana hoy es y mañana no lo es. Por eso vale la pena confiar en nuestro Dios antes que en otros. Confiar en Dios no en nuestra propia habilidad. Qué lindo es cuando alguien tiene habilidades diversas, deportivas, comerciales, técnicas, profesionales, pero siempre dice: esto lo he logrado con la ayuda de Dios. Esto lo he hecho con la ayuda de Dios. Confiar en Dios es vivir sin temor. Confiar en Dios es tener la fortaleza y la seguridad que proviene de Él. Le pregunto esta mediodía: ¿valdrá la pena confiar en Dios? ¿Valdrá la pena depositar nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser en el Señor Dios Todopoderoso? Dice el Salmo 9:10: podemos confiar en Dios porque le conocemos. En ti confían los que conocen tu nombre. El salmista podía confiar y decir que así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así estaba Jehová
alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esta mediodía, llevémonos en el corazón que durante todo el resto de nuestra vida, si algo digno de confianza es Dios. Si en alguien vale la pena confiar, es en el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quieren ponerse de pie esta mediodía? Y oremos. Señor, te damos gracias. Mientras unos confían en su juventud, en su belleza, en la salud de sus cuerpos, en la fortaleza financiera de sus carteras, mientras otros confían en las influencias políticas que se puede tener en la tierra, mientras otros confían en su propia astucia, nosotros confiamos en ti. En ti confiaré, Señor. En ti confiaré. En ti confiaré. Aunque mi mente, aunque a veces no lo puedo entender, en ti confiaré. Tu promesa ha sido fiel. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por dejarnos confiar en ti. Gracias por disfrutar la enorme bendición de poner mi confianza en ti.